Mucha atención, lo último, murió Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos. A los 100 años, el expresidente de Estados Unidos, que recientemente había cumplido 100 años, murió en su casa cerca de las 4 de Fallece la tarde. expresidente de los Estados Unidos. Su nombre, Jimmy Carter. Jimmy Carter. Jimmy Carter falleció el 29 de diciembre, año 2024, con 100 años de edad. Entró en la historia de Estados Unidos con improbable ascenso del culto magnate del maní, llamado cacahuate, a presidente del país. Pero su mayor legado fue redefinir la vida después de la Casa Blanca, con una labor tenaz que dejó una huella sin precedente en la política estadounidense y a nivel mundial. En este momento, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ofrece un mensaje por el fallecimiento del expresidente Jimmy Carter. Vamos a escuchar. Hay una cantidad increíble de buenos recuerdos. Hoy Estados Unidos y, según yo, el mundo ha perdido a un líder admirable. Fue estadista y humanitario. Y Jill y yo hemos perdido a un amigo querido. Carter murió tras librar una batalla durante años contra la misma enfermedad, del cual derrotó a su padre y a sus 3 hermanos, un melanoma que se había extendido al hígado y al cerebro. Considerado uno de los líderes más progresistas que ha tenido los Estados Unidos, Carter vio reducido su mandato a 4 años, de 1977 a 1981, por culpa de la crisis de los rehenes estadounidenses en Irán. Un episodio que hirió profundamente la moral del país y que provocó que los más conservadores lo etiquetaran para siempre como un mandatario débil. El tiempo puso las cosas en su lugar y su presidencia pasó a ser considerada de forma positiva, hasta el punto de que logró el Nobel de la Paz en el año 2002. Mi vida después de la Casa Blanca ha sido lo más gratificante para mí, admitió Carter en una rueda de prensa en agosto del 2015. Ambicioso, competitivo y con un fuerte sentido de la moral, Carter marcó un nuevo estándar para la vida después de la presidencia, al usar su capital político para seguir influyendo en la vida pública del país y generar cambios a nivel mundial. Su inseparable esposa Rosalind, con la que estuvo casado durante 69 años, recuerda que Carter la despertó una noche de 1982 y le dijo: tenemos que inventar un lugar como Camp David, la residencia presidencial donde él negoció la paz entre Israel y Egipto para 1978. Unos meses después, nacía el Centro Carter, que lucha contra los conflictos, la pobreza, las enfermedades y el hambre en el mundo. Lo que queríamos hacer Rosalind y yo era llenar vacíos, resolver problemas que otros no querían y no podían afrontar, explicó Carter en una entrevista con la revista Rolling Stone para el 2011. Según uno de sus asesores en la Casa Blanca, el rastro más característico de Carter era su impulso para resolver retos infranqueables sin pensar en su duración o su costo político. Fue ese atributo por el que selló el logro más importante de la presidencia tras negociar durante 12 días con Israel y Egipto, y el que le hizo apostar desde el Centro Carter por causas de largo aliento. Nacido en 1974 en un pueblo de apenas 600 habitantes llamado Plains, Carter creció en una granja de cacahuates y de algodón en la zona más pobre del país sureño llamada Georgia. Y su padre era un segregacionista, como todos los otros hombres del condado, según reconoció el expresidente en una entrevista para el 2015. Lo que más influyó en su carácter fue su madre Lillian,
los prejuicios raciales en su entorno. Para 1946, Carter se graduó en la Academia Naval de Annapolis, se casó con Rosalind y se unió a la Marina. Pero en 1953 regresó a Plains para hacerse cargo de la granja familiar. Se dice que Jimmy Carter predicaba en una iglesia bautista. Allí reforzó sus vínculos con la iglesia, donde siguió dando sermones hasta el final de su vida y comenzó a interesarse por la política hasta que en 1962 ganó un asiento en el Senado estatal. Después de un primer intento fallido, Carter fue elegido como gobernador de Georgia para 1970, tras una campaña en la que estrechó la mano de 600,000 personas y se labró una imagen de político humilde y cercano que acabaría abriéndole las puertas de lo que es la Casa Blanca. Carter era poco conocido a nivel nacional para aquel entonces, pero su origen sureño, su apariencia honesta y su sonrisa luminosa cautivaron el país. Desilusionado con la política tradicional y ansioso por recuperar lo que es la autoestima tras el escándalo de Outercate y la guerra de Vietnam. Su mandato en la Casa Blanca rindió sus principales frutos en la política exterior, además de negociar la paz de Egipto con Israel. Carter reanudó las relaciones con China para 1979 y firmó los tratados que reconocieron la soberanía de Panamá sobre el canal. A nivel nacional, Carter creó los departamentos de Educación y Energía, luchó contra la inflación y redujo la dependencia del petróleo extranjero, pero chocó con la crisis petrolera de 1979 y sus imágenes de largas colas con las gasolineras. Su presidencia quedó marcada por los 444 días de cautiverio con Irán, de 52 rehenes estadounidenses liberados al mismo día en que Carter cedió el poder republicano a Ronald Reagan. Pero Carter continuó en la diplomacia tras su derrota, hablando incluso con enemigos de su país como Corea del Norte o Cuba, y alcanzó en el exterior una estatura inédita para un expresidente. Sus gestiones incomodaron en algunas ocasiones a los sucesores de la Casa Blanca y le generaron una relación tensa con su Partido Democrático, especialmente en el 2006, cuando publicó un libro sobre Palestina, en el que denunciaba la situación en Gaza y lo consideraba una influencia desmedida de Israel con el Congreso de su país. Su imagen mejoró en Estados Unidos de la mano de logros de Centro Carter en observación, en elecciones y derechos humanos, incluso antes de que el expresidente recibiera el Nobel de la Paz. Él no parecía pensar en mucho más que en su esposa, sus 22 nietos, bisnietos y la Biblia, que leía cada noche en el pueblo, el cual lo vio nacer.